Pues la nueva versión de Ranma y medio arribó a Netflix hace unos días, destacando que además de ser un simulcast en toda regla, también contó con doblaje simultáneo, y este al parecer tenía ciertas expectativas sobre sus hombros. Y parece que algunas no terminaron de convencer a varios, y después de leer varios comentarios que trataban a esta versión en español de un montón de cosas, decidí verlo. Y como no estoy apegado emocionalmente a la versión original, ya que solo vi un par de capítulos en su momento, creo que el no tener ese apego ayuda bastante a verlo con otros ojos, pero de manera general este primer capítulo no es como que sea perfecto. Si pudiera resumirlo, a final de cuentas sería como un tratamiento que no intenta proponer mucho, y eso es de las cosas que menos me terminaron de encantar. Sumado al hecho de que la presentación tampoco le ayudó bastante, pero bueno, lo iremos desarrollando con el pasar del video. Cabe destacar que la idea no es contrastarlo de ninguna manera con la versión original, quizás eso lo haga ya en otra ocasión, ya que el doblaje tiene lo suficiente como para sostenerse por sí solo, sin necesidad de contrastarlo con otro tratamiento. Sin nada más que aclarar, cuando diga versión original me voy a estar refiriendo únicamente a la versión en japonés. Ahora sí, empecemos. Claramente hay que empezar con las generalidades. Este doblaje fue hecho en México, en el estudio conocido como Iyuno. Entre las voces principales tenemos a Ranma en su faceta de hombre siendo interpretado por Elliot Leguizamo. Él también nació la voz de Eugeo en Sword Art Online Alicization. Ay, ¿qué voy a hacer? En algún momento se van a enterar. Soy Ranma Saotome. Lo siento. Una disculpa. Esto va a ser algo realmente fácil, padre. ¡Hablas demasiado, anciano! ¡Ah, te gané! ¿Qué te parece, papá? ¿Tuviste suficiente? ¿Qué es eso? ¿Es un panda? ¡Espera, papá! ¡No! Mientras que Ranma en su faceta de chica es interpretada por Alicia Vélez, quien también le ha dado voz a Hinata Tachibana en Tokyo Revengers. ¡Ja! ¡Te pusiste de pie de nuevo! ¡Deja de molestar, ¿quieres? ¡Intentándolo! ¡Me estás obligando a hacer algo que yo no quería hacer! ¡No puedes deshacerte así de mí! ¡No depende de ti! ¡Podría perder mi vida! ¡Pero nunca pensé que fuera a perder mi masculinidad! Y Akane es interpretada por Rosy Aguirre, quien también le ha dado voz a Kozue en Yosuga no Sora. Mucho mejor. ¿Y quién te pidió tu opinión? Yo no soy como tú, acéptalo. Yo odio a los hombres, entiéndelo. Oye, ¿te gustaría ir a ver el dojo? Me llamo Akane. Hay que ser amigas. Escuché que hacías kung fu. ¿Es verdad ese rumor? Bueno, entonces, ¿por qué no peleamos? Una pelea pequeña. Pero no te preocupes, es solo para divertirnos. Ahora sí, vayamos con el doblaje en sí. En primera, hace rato comenté que hay cosas que no ayudan al tratamiento en sí, y es que por mucho lo que más le pasa factura tiene que ver con que el 95 o el 97% de las expresiones se dejaron en japonés, y de acuerdo con alguna respuesta del director de doblaje de la serie en Twitter, eso tiene más que ver con el departamento de mezcla, ya que en teoría ellos sí doblaron todo. Y realmente desconozco de quién sea la culpa o de si existe un culpable directo, ya que bien podría ser cosa del estudio o bien puede ser cosa de Netflix. Y esto no es la primera vez que ocurre, ya que con cosas como Cyberpunk Edge Runners también había pasado algo similar. Una idea que me acompañó casi todo el episodio es que algunos personajes en algunos momentos suenan quizás poco natural, o como si quisieran imitar algo, y viendo que las voces de Ranma en sus dos facetas se inclinan mucho hacia la versión japonesa, creo que tiene que ver más con que la influencia de la versión japonesa es mucha. Al punto de quizás no hacer alguna propuesta que pueda llegar a resultar como algo que destaque, que ojo, esto no es algo malo, a final de cuentas pues tienes un producto en el cual basarte, pero solo el tiempo dirá si este punto se convierte en algo negativo o en algo que puedan usar a su favor. Vayamos por orden cronológico, la primera en hacer aparición o tener una aparición realmente significativa es Akane, y por mucho es quien más extraño me llega a sonar en este primer capítulo. Y es que a lo largo del episodio hay varios contrastes con lo que puede o no ocurrir con su voz. Por ejemplo, justo al inicio del episodio, cuando llega al dojo y avisa que ya llegó, se puede escuchar que al alzar la voz, esta se vuelve un tanto más grave. ¡Ya regresé! Sin embargo, más adelante en el capítulo de las pocas expresiones de la versión en español que sí están en la mezcla final, se nota que no hay realmente un problema con ello.
Y es que a veces llega a sonar como si algo le ocurriera a su nariz o como si realmente todo estuviera recargado ahí, pero solo por momentos. Por otros sí suena mucho más natural. Pero creo que donde termina de causarme más conflicto es en el primer caso, por lo que creo que depende más de hacia dónde se quiere enfocar esta interpretación del personaje y no tanto de algo que no pueda cobrar otro tono. Como ya suele ser costumbre, normalmente siempre hay un dato inútil en algún video de este tipo, a pesar de que tenía bastante de no hacerlos, y es que en la versión en español hay una que sí está en español, pero al parecer es un agregado del doblaje y suena como si alguien estuviera tomando aire, aunque no es hecha por el personaje en primer plano. Me explico, en la escena donde discuten sobre la llegada de Ranma se escucha una expresión justo en el cambio de plano, y esta es como de asombro, para posteriormente escuchar a Nabiki darle un sorbo a su bebida. Y lo hereda en el futuro. ¿Qué dices? Espera un minuto. No tienes derecho a decidirlo. No pienso ser parte de esto. Sin embargo, esta expresión se nota que no pertenece a Kane, y en la versión original pues no está presente. De hecho, tampoco está presente en otros doblajes como en la versión en inglés. And you will inherit it when I pass. No, what? Back everything up! Do you even hear yourself? I'm not going along with this! Y en teoría debería pertenecer a Akane, ya que es la que está discutiendo, pero parece que no es así. Más adelante, quien tiene una aparición es Ranma en su faceta de mujer, y aunque normalmente no suelo tener una idea preconcebida antes de ver algún contenido o intento quitarla de mi mente, siempre había creído que Ranma en esas primeras escenas de enfrentamiento sonaba un tanto más engreída, y no es del todo así, de hecho suena bastante más molesta. Creo que es en esta escena donde se nota hacia dónde se decanta el doblaje, y es que a pesar de que se note claramente la diferencia de cuando se pasa de japonés a español por el asunto de las expresiones, hay momentos en donde esto no se percibe mucho, y esto tiene que ver con que la voz de Ranma en este punto está casi a la par de su versión original. De hecho, esto ocurre más en el diálogo de cuando le dice a su padre que escoger no depende de él, ya que tiene un tono un tanto rasposo al final, igual que en la versión original. Y aquí voy a meter las manos al fuego, pero probablemente de este punto es donde el doblaje no termina de ser del agrado de todos, y tiene que ver con la propuesta que comentaba antes. No me desagrada que se parezca a la versión original, sin embargo, por momentos puede ser antinatural para algunos. En el caso de este primer episodio, quien tiene más aparición es Ranma en su faceta de mujer, y parece que todo el tiempo está enojada o gritando, cosa que de hecho pues sí ocurre, porque en este primer capítulo no hace otra cosa, pero puede llegar a ser algo repetitivo si se ve desde esa perspectiva, a pesar de que no se distancie mucho de la versión original. En el peor escenario, beber tanto de la versión original puede terminar en que se pierda la naturalidad con el pasar de los capítulos, o que incluso termine por romper la lógica de la serie, ya que el único caso que recuerdo en donde esto ocurría era con Usagi-chan, pero aún es temprano para determinar eso. Algo a destacar es que hay un contraste claro entre las tres hijas de Son, siendo Akane la más altanera, Kazumi la más tranquila y Nabiki la que llega a sonar quizás más engreída o un poco desinteresada por lo que pueda o no ocurrir. Siguiendo con Ranma en su faceta de mujer, lo de seguir mucho la versión original hace que otros momentos en donde el personaje podría sonar agudo no lo hace, como cuando se presenta y dice que ella es Ranma, lo cual hace con un tono más bajo, y de hecho creo que así es como se traduce en estos momentos en la versión en español. Con respecto a Ranma en su faceta de hombre, esta no me desagrada para nada, de hecho suena un tanto más grave que la versión original, y también se nota que la sigue muy de cerca, pero aún con eso se nota el cambio que tiene el personaje con las expresiones que no fueron incluidas en la mezcla. Y por mucho creo que ahí está la clave para saber si es que se bebió completamente de esta versión o no en ese sentido. Algo a destacar es que en este primer capítulo, Ranma en su faceta de chico no tiene precisamente muchas apariciones, pero en las pocas que tiene, creo que suena tanto engreído como alguien apenado. La primera es cuando pelea con su padre antes de caer al pozo, y lo segundo es cuando lo presentan. De hecho, me atrevería a decir que por esa presentación que tiene, en donde las mejillas se le ponen algo rojas y demás, no es como que esperara precisamente una voz tan profunda. He de decir que inicialmente las voces de las dos facetas de Ranma me parecieron homogéneas, pero dando un repaso por las escenas de los cambios, creo que esto puede que no llegue a ser tanto así. Ya que cuando Ranma adopta su faceta de mujer, pues normalmente lo que suele hacer es gritar o exaltarse siguiendo la versión original demasiado, mientras que en su faceta de chico pues no es tanto así, mismo motivo por el cual puede que no lleguen a ser tan homogéneas realmente, o puede que a algunos no les suene así. Un punto que no me terminó de encantar tiene que ver con algunos diálogos donde se nota que quedaron algo largos. Esto ocurre en varios momentos, y pues se tienen que decir algo rápido, como cuando Akane discute con Ranma por haberla visto en la bañera. Yo estaba en ese baño desde antes de que entraras. Sí, bueno, pero es diferente porque se trataba de un chico, ¿no? Parece que se están llevando bien, ¿no crees? Ninguno está de acuerdo.
Y también cuando el guía le explica a Ranma y a su padre la leyenda de cada estanque. Solo espero que eso no se vuelva una constante, porque al menos en la escena en la que Ranma discute con Akane, pues ocurre en primer plano, y es algo notorio, mientras que en la escena del guía puede que no sea tan notorio porque el plano está lejos de su cara. Como había comentado al principio, creo que lo que más le ocurre al doblaje tiene que ver con adoptar una identidad y balancear eso con seguir a la versión original, pero muchas de las áreas de mejora son más que evidentes, y no me atrevería a decir que es un doblaje que dejaría tirado en este primer capítulo, ya que me da bastante curiosidad cómo es que va a evolucionar, si es que se va a quedar en ese punto medio o no. Pienso que la mejor manera de darle una oportunidad a este primer capítulo es desechando por completo la nostalgia, pero a final de cuentas eso es decisión de cada espectador. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.